¿Ya estás listo para continuar nuestra aventura en el mundo de la crianza Pokémon? En la última parte, te introdujimos en los conceptos básicos de la crianza, desde la compatibilidad de los Pokémon hasta los grupos de huevos y las características heredables. Si aún no has visto la primera parte, te recomiendo que lo hagas antes de continuar para que no te pierdas ningún detalle importante. En esta segunda parte, continuaremos explicando los grupos huevos. Nos adentraremos en las mecánicas más avanzadas de la crianza Pokémon. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle like a este vídeo para que no te pierdas ningún contenido nuevo. Comencemos esta nueva etapa de nuestra aventura. Es uno de los 15 grupos de huevos en los que se clasifican los Pokémon para determinar su compatibilidad reproductiva. Este grupo en particular incluye Pokémon que generalmente se encuentran en tierra firme, aunque algunos también pueden habitar en el agua. Además, este grupo es notable por albergar una amplia variedad de tipos de Pokémon, mayormente caracterizados por su similitud con mamíferos. Dentro del grupo campo, hay Pokémon que comparten características con otros grupos de huevos, lo que significa que pueden reproducirse con Pokémon de esos grupos también. Algunos de estos grupos a los que pertenecen los Pokémon del grupo campo son el grupo monstruo, planta, dragón, agua 1, agua 2, volador, humanoide y hada. Esto añade una capa adicional de complejidad y diversidad a las posibles combinaciones reproductivas entre los Pokémon de este grupo y otros. El grupo Agua 1 está compuesto por una selección de Pokémon de tipo agua inspirados en animales como anfibios, mamíferos, reptiles y aves. La mayoría de estos Pokémon tienen extremidades que les permiten moverse tanto en tierra firme como en el agua, lo que los hace versátiles en diferentes entornos. Sin embargo, hay algunas excepciones, como Alomomola, Clamperl, Dratini, Dragonar, Masquerain y Milotic, que a pesar de no tener extremidades para caminar en tierra, forman parte de este grupo debido a sus características y conexiones evolutivas. Es importante mencionar que aunque Pokémon como Pione y Menafi pertenecen a este grupo, solo pueden reproducirse con Ditto, lo que los hace únicos en términos de reproducción dentro de esta categoría. Además, varios Pokémon de este grupo también tienen conexiones con otros grupos de huevos, como monstruo, campo, planta, bicho, dragón, agua 2, agua 3, volador, hada y amorfo, lo que demuestra su diversidad y adaptabilidad en términos de características y habilidades. El grupo Agua 2 es una categorización que agrupa a ciertos Pokémon de tipo agua que comparten características similares entre sí. Este es el grupo 9 en la clasificación de Pokémon. Está compuesto principalmente por Pokémon que se asemejan a peces o cetáceos, ya que carecen de extremidades aparte de aletas. Sin embargo, también incluye Pokémon con tentáculos, como Octillery, Inkay y Malamar. Además, es importante destacar que algunos Pokémon de este grupo también pertenecen simultáneamente a otros grupos de huevo, como el grupo Agua 1, el grupo Campo y el grupo Dragón. Esto significa que comparten ciertas características genéticas y de crianza con Pokémon de esos grupos adicionales. El grupo Agua 3 se caracteriza por incluir principalmente Pokémon de tipo agua, pero con una particularidad: muchos de ellos son artrópodos y fósiles. Los artrópodos son un grupo diverso de invertebrados que incluye a los crustáceos y a los arácnidos, entre otros. Dentro de este grupo, podemos encontrar Pokémon que exhiben características típicas de los artrópodos, como pinzas, caparazones y patas segmentadas. Ejemplos de Pokémon de este grupo incluyen a Kabutops, Kabutops, Anorit y Armaldo, que son considerados fósiles en el universo Pokémon y están basados en criaturas extintas que alguna vez poblaron el mundo. Además, es importante destacar que algunos Pokémon del grupo Agua 3 también están asociados con otros grupos de huevo. Por ejemplo, algunos pueden pertenecer al grupo de huevo Agua 1, que engloba a Pokémon acuáticos en general. También hay quienes comparten características con los Pokémon tipo bicho, como por ejemplo algunos movimientos y habilidades, y finalmente, algunos pueden ser clasificados como Pokémon voladores debido a su capacidad de volar o de aprender movimientos voladores. Esto demuestra la diversidad y la versatilidad de este grupo de Pokémon, que combina las características únicas de los artrópodos con otros tipos de criaturas en el mundo Pokémon. El grupo monstruo abarca una fascinante variedad de criaturas cuya apariencia se asemeja a la de bestias, dinosaurios o reptiles. Estos Pokémon son conocidos por su aspecto intimidante y su potencial para desatar poderosas habilidades en combate.
Dentro de este grupo diverso, podemos encontrar desde dragones majestuosos hasta criaturas con rasgos de animales salvajes, todos ellos compartiendo la característica de una presencia imponente y una fuerza considerable. Además, es importante destacar que muchos Pokémon del grupo monstruo tienen conexiones con otros grupos de huevos, lo que amplía aún más su diversidad y sus posibilidades de entrenamiento. Algunos de ellos pertenecen al grupo de huevo campo, lo que sugiere una afinidad natural con entornos abiertos y vastos. Otros pueden estar asociados con el grupo de huevo agua 1, indicando una conexión con hábitats acuáticos y marinos. Los Pokémon de tipo dragón son una presencia destacada en este grupo, caracterizados por su poderío y su relación con la mitología y la antigüedad. Además, algunos miembros también pueden pertenecer al grupo de huevo planta, mostrando una conexión con la flora y la naturaleza exuberante. El grupo Hada en Pokémon, también conocido como Grupo 12, es una categoría que incluye a Pokémon considerados hadas debido a su apariencia tierna y encantadora. A partir de la sexta generación de juegos de Pokémon, algunos de los miembros de este grupo son precisamente de tipo hada, lo que les otorga una serie de características y habilidades específicas en batalla. Es importante destacar que aunque Pokémon como Pione y Menafi pertenecen a este grupo, solo pueden reproducirse con Ditto, lo que significa que no siguen las reglas de apareamiento tradicionales de otros Pokémon. Además, varios Pokémon en este grupo también pertenecen a otros grupos de huevos, como Campo, Agua 1, Planta, Mineral, Volador y Amorfo. Esto puede influir en las características de crianza y eclosión de huevos, así como en las posibles combinaciones de movimientos que pueden aprender. El grupo dragón en Pokémon es una clasificación que agrupa a Pokémon de tipo dragón o aquellos que comparten características físicas similares a los dragones, reptiles o anfibios. Este grupo, numerado como el grupo 13 en la clasificación Pokédex, incluye una variedad de especies con habilidades y aspectos diversos. Algunos ejemplos de Pokémon que pertenecen a este grupo son Dratini, Dragonair, Dragonite, Charizard, Salamence, Garchomp, entre otros. Estos Pokémon suelen tener atributos asociados con la fuerza, velocidad y poderes elementales, típicamente relacionados con el elemento del dragón. Es interesante notar que dentro de este grupo también se incluyen Pokémon que no son de tipo dragón, pero que comparten apariencias o atributos similares a estos seres mitológicos. Feebas y Magikarp, por ejemplo, no son inicialmente de tipo dragón, pero evolucionan a Milotic y Gyarados respectivamente, ambos de tipo agua y con apariencias que recuerdan a dragones. Además, es importante mencionar que algunos Pokémon del grupo dragón también pueden pertenecer a otros grupos de huevos, como el grupo campo, el grupo monstruo, el grupo agua 1, el grupo agua 2 y el grupo volador. Esto indica la diversidad de orígenes y características que pueden tener estos Pokémon, lo que les otorga una amplia gama de habilidades y adaptaciones en el mundo Pokémon. Inciensos y los Pokémon a los que se les pueden equipar para obtener ciertas crías. Incienso marino, se usa para obtener a Azurill. Incienso suave, se usa para obtener a Winnout. Incienso lento, se usa para obtener a Munchlax. Incienso floral, se usa para obtener a Budew. Incienso puro, se usa para obtener a Chingling. Incienso roca, se usa para obtener a Bounsley. Incienso raro, se usa para obtener a Mime Junior. Incienso duplo, se usa para obtener a Happiny. Incienso aqua, se usa para obtener a Mantique. Recuerda que para obtener la cría deseada, debes equipar al Pokémon correcto con el incienso correspondiente antes de dejarlo en la guardería con otro Pokémon compatible. Para obtener un Pichu, necesitas criar a Pikachu, Raichu o Raichu de Alola. Coloca uno de estos Pokémon en la guardería Pokémon junto con un Pokémon de género opuesto o con un Ditto. Cleffa, puedes obtener un Cleffa criando a Clefairy o Clefebel. Coloca uno de estos Pokémon en la guardería Pokémon junto con un Pokémon de género opuesto o con un Ditto. Igglybuff, para obtener un Igglybuff, necesitas criar a Jigglypuff o Wigglytuff. Coloca uno de estos Pokémon en la guardería Pokémon junto con un Pokémon de género opuesto o con un Ditto. Elekid, puedes obtener un Elekid criando a Electabuzz o Electivire. Coloca uno de estos Pokémon en la guardería Pokémon junto con un Pokémon de género opuesto o con un Ditto. Magby, para obtener un Magby, necesitas criar a Magmar o Magmortar. Coloca uno de estos Pokémon en la guardería Pokémon junto con un Pokémon de género opuesto o con un Ditto. Smuochum, puedes obtener un Smuochum criando a Jynx. Coloca a Jynx en la guardería Pokémon junto con un Pokémon de género opuesto o con un Ditto. Togepi, para obtener un Togepi, necesitas criar a Togetic o Togekiss. Coloca uno de estos Pokémon en la guardería Pokémon junto con un Pokémon de género opuesto o con un Ditto.
Tyrogue, puedes obtener un Tyrogue criando a Hitmonchan, Hitmontop o Hitmonlee. Coloca uno de estos Pokémon en la guardería Pokémon junto con un Pokémon de género opuesto o con un Ditto. Riolu, para obtener un Riolu, necesitas criar a Lucario. Coloca a Lucario en la guardería Pokémon junto con un Pokémon de género opuesto o con un Ditto. Toxel, puedes obtener un Toxel criando a Tostricity. Coloca a Tostricity en la guardería Pokémon junto con un Pokémon de género opuesto o con un Ditto. Los movimientos huevo en Pokémon son uno de los grandes atractivos de la crianza Pokémon. Estos movimientos de combate son aquellos que un Pokémon nace sabiendo, pero que jamás podría aprender mediante MT, Mo, movimientos fuera de combate, tutor de movimientos, etc. Este aspecto añade una capa adicional de estrategia y planificación a la hora de criar Pokémon para la competición. Para obtener movimientos de huevo, se deben cruzar dos Pokémon de distinto sexo y especie pero del mismo grupo huevo. Cada Pokémon pertenece a uno de varios grupos de huevos que comparten características de reproducción similares. Es importante tener en cuenta que el padre es el que proporciona los movimientos huevo, mientras que la madre determina la especie del Pokémon bebé. Este sistema fomenta la experimentación y la búsqueda de combinaciones específicas de Pokémon para obtener los movimientos deseados. Algunas estrategias competitivas dependen de movimientos huevo exclusivos para maximizar el potencial de un equipo. Por lo tanto, comprender cómo se heredan los movimientos huevo y cómo se pueden utilizar en la crianza es esencial para los entrenadores Pokémon que buscan alcanzar el éxito en la batalla. Las habilidades de cría en Pokémon se refieren a características especiales que pueden tener los Pokémon que se obtienen a través de la reproducción en el juego. Estas habilidades no son directamente controlables por el jugador, sino que se heredan de los Pokémon padres y pueden influir en diversas formas en las estadísticas y el comportamiento de los Pokémon resultantes. Aquí hay algunos puntos clave sobre las habilidades de cría en Pokémon. Habilidad oculta. Cada especie de Pokémon tiene una o dos habilidades ocultas únicas que no se pueden obtener fácilmente en la naturaleza y, a menudo, solo se pueden obtener a través de la cría. Estas habilidades ocultas pueden ser más poderosas o estratégicamente útiles que las habilidades estándar. Herencia de habilidades. Cuando dos Pokémon se reproducen en la guardería Pokémon, hay una posibilidad de que el Pokémon resultante herede una de las habilidades de su madre o padre. Esta herencia puede ser aleatoria, pero a veces se puede influir utilizando Pokémon con habilidades específicas como padres. Habilidades de género. Algunas habilidades solo están disponibles para Pokémon de un determinado género. Por ejemplo, solo los machos de la especie Rowls pueden tener la habilidad sincronía, mientras que las hembras pueden tener ritmo propio. Especies de padres. La especie y la forma de los Pokémon padres pueden influir en las habilidades del Pokémon resultante. Por ejemplo, si un Pokémon hembra tiene una habilidad oculta y se cría con un Pokémon macho compatible, existe una posibilidad de que el Pokémon resultante herede esa habilidad. Habilidades pasivas en batalla. Las habilidades pueden afectar el rendimiento de un Pokémon durante una batalla de diversas formas. Algunas habilidades pueden aumentar la velocidad de un Pokémon, protegerlo de ciertos tipos de ataques o incluso cambiar la forma en que funciona un tipo de movimiento. En la descripción estaré dejando un link con la lista de todas las habilidades, para que tengas conocimiento de cada una de ellas. En algunas regiones del mundo Pokémon, como Alola, Galar, Hisui y Paldea, ciertas especies de Pokémon han desarrollado adaptaciones únicas, lo que resulta en formas regionales distintas de las que se encuentran en otras partes del mundo. Estas formas regionales son exclusivas de esas regiones específicas y pueden presentar diferencias en apariencia, tipo y habilidades en comparación con sus contrapartes estándar. Por ejemplo, en Alola, la forma regional de Raichu se adapta a las influencias eléctricas únicas de la región, adoptando un tipo eléctrico psíquico en lugar de su tipo eléctrico. Esta forma regional de Raichu muestra una conexión más profunda con el poder de los relámpagos y las energías psíquicas de la región tropical. Si un Raichu de Alola con forma regional cría con un Pikachu equipado con una piedra eterna, el huevo dará como resultado un Pikachu estándar en lugar de uno con la forma regional de Alola. Los IVs, valores individuales, son una parte clave del sistema de estadísticas en los videojuegos de Pokémon. Cada Pokémon tiene un conjunto de IVs que determinan sus estadísticas básicas: puntos de salud PS, ataque, defensa, ataque especial, defensa especial y velocidad. Los IVs son valores numéricos que van de 0 a 31 en cada una de estas estadísticas. Cuanto mayor sea el IV en una estadística particular, mayor será el potencial máximo de esa estadística para ese Pokémon específico.
Por ejemplo, un Pokémon con un IV de 31 en ataque tendrá un ataque máximo más alto que un Pokémon con un IV de 10 en la misma estadística. Los IVs son determinados aleatoriamente cuando el Pokémon es encontrado o recibido y son únicos para cada individuo. Esto significa que dos Pokémon del mismo tipo y nivel pueden tener estadísticas ligeramente diferentes debido a sus IVs diferentes. Los jugadores de Pokémon a menudo intentan criar o capturar Pokémon con IVs altos para maximizar su potencial competitivo en batallas contra otros jugadores. Además, los IVs son un factor importante en la estrategia de entrenamiento y crianza de Pokémon competitivos para torneos y batallas en línea. Lograr que un Pokémon tenga un IV de 31 en cada estadística puede ser un proceso que requiere tiempo y esfuerzo, pero aquí hay algunas formas de hacerlo. Crianza selectiva. Al criar Pokémon en la guardería Pokémon, los IVs de los padres influyen en los IVs del Pokémon resultante. Para aumentar las posibilidades de obtener IVs altos, se pueden usar Pokémon padres con IVs altos en diferentes estadísticas. Equipar a los padres con los objetos recios o el lazo destino aumenta la probabilidad de que los IVs altos se transmitan a la descendencia. Usar Pokémon con IVs perfectos como padres. Una vez que hayas criado un Pokémon con IVs perfectos en varias estadísticas, puedes usarlo como padre para mejorar las posibilidades de obtener IVs altos en su descendencia. Coloca al Pokémon con IVs perfectos en la guardería Pokémon junto con otro Pokémon compatible para aumentar las posibilidades de que la descendencia herede IVs altos. Buscar Pokémon salvajes con IVs altos. Algunos lugares en los juegos de Pokémon tienen una mayor probabilidad de generar Pokémon con IVs altos. Además, en ocasiones se realizan eventos especiales donde es más probable encontrar Pokémon con IVs altos. Participar en estos eventos o buscar en áreas específicas puede aumentar tus posibilidades de encontrar Pokémon con IVs perfectos. Aprovechar la racha de captura. En algunos juegos recientes de la serie Pokémon, como Pokémon Espada y Escudo, una racha de captura exitosa puede aumentar las probabilidades de encontrar Pokémon salvajes con IVs altos. Mantén una racha de captura activa al atrapar varias veces al mismo Pokémon seguido, sin fallar, y las probabilidades de encontrar Pokémon con IVs altos aumentarán gradualmente. Recuerda que conseguir un Pokémon con IVs perfectos en todas las estadísticas puede ser un proceso largo y a menudo requiere tiempo y paciencia. Sin embargo, con perseverancia y utilizando las estrategias adecuadas, puedes aumentar tus posibilidades de obtener Pokémon con IVs altos. Objetos para mantener los IVs en la crianza. La pesa recia es un objeto que se utiliza en la crianza de Pokémon para influir en los valores de los IVs, específicamente en los IV de PS, puntos de salud. Cuando uno de los padres en la guardería lleva equipada la pesa recia, garantiza que la cría herede el valor de IV en PS de ese padre. Esto permite a los jugadores controlar y manipular los IV de PS de la cría, lo que puede ser útil para criar Pokémon con estadísticas específicas o para mejorar las probabilidades de obtener Pokémon competitivos con IVs óptimos. El brazal recio es un objeto que se utiliza estratégicamente en la crianza de Pokémon para influir en los valores de los IVs de la descendencia. Al equipar el brazal recio a uno de los padres que se dejan en la guardería, se garantiza que la cría herede el valor de IV en ataque del Pokémon que lo lleva equipado. Esto significa que si deseas asegurarte de transmitir un valor específico de IV en ataque a tu descendencia, puedes hacerlo equipando este objeto al padre adecuado. El cinto recio sirve como un ítem de crianza muy útil. Cuando se equipa a uno de los padres Pokémon dejados en la guardería, garantiza que la cría herede el valor de IV en defensa del Pokémon que lleva equipado el cinto recio. Esto es especialmente útil para aquellos jugadores que desean criar Pokémon con estadísticas específicas, ya que les permite controlar y mejorar ciertos aspectos de sus crías. La lente recia, su función principal es influir en la herencia de los valores de IV de los Pokémon. Cuando un Pokémon lleva equipada la lente recia mientras se encuentra en la guardería, garantiza que uno de sus valores de IV, específicamente el de ataque especial, se transmita a su descendencia. Esto significa que la cría heredará el valor de IV en ataque especial del progenitor que lleva la lente recia equipada. La banda recia. Al equipar la banda recia a uno de los padres que se deja en la guardería, se garantiza que la cría herede el valor de IV en defensa especial del progenitor que lleva el objeto equipado. Este mecanismo es útil para aquellos entrenadores que desean criar Pokémon con estadísticas específicas, ya que permite controlar y heredar ciertos atributos que pueden ser cruciales en batallas. La franja recia es un objeto que se puede equipar a uno de los padres dejados en la guardería. Su función principal radica en influir en los valores de IV de ciertos atributos en la descendencia Pokémon. Específicamente, al equipar la franja recia a uno de los padres, garantiza que la cría herede el valor de 4 en velocidad del Pokémon que lleva este objeto equipado.
Esto significa que, si uno de los padres tiene un valor de 4 alto en velocidad y lleva la franja recia, existe una alta probabilidad de que la cría herede este valor particular en velocidad. El lazo destino, en la crianza Pokémon, es un ítem que se utiliza estratégicamente para mejorar los IVs de las crías. Al equipar a uno de los padres con este ítem a partir de la sexta generación, la cría heredará 5 IVs al azar de entre los 12 IVs combinados de ambos padres. La peculiaridad es que estos 5 IVs seleccionados provienen de estadísticas diferentes tanto del padre como de la madre, lo que garantiza una mayor diversidad en las estadísticas heredadas. Esto permite a los entrenadores influir en las características de sus Pokémon en términos de fuerza, velocidad, defensa, entre otras, con el objetivo de criar Pokémon con mejores atributos para el combate o para propósitos específicos, como la crianza competitiva. El método Mesude es una técnica utilizada por los entrenadores de Pokémon para aumentar las probabilidades de obtener huevos de Pokémon brillantes al criarlos en los juegos de la serie principal de Pokémon. Este método lleva el nombre de Junichi Mesude, un desarrollador de Game Freak que introdujo esta mecánica en la cuarta generación de juegos de Pokémon, Diamante y Perla. El método Mesude implica criar 2 Pokémon provenientes de juegos con regiones diferentes o de diferentes idiomas entre sí. Cuando los 2 Pokémon que se utilizan para la crianza tienen regiones o idiomas diferentes, las probabilidades de que los huevos que produzcan sean Pokémon brillantes aumentan significativamente en comparación con la tasa de encuentro normal. Normalmente, en los juegos de Pokémon, la probabilidad de encontrar un Pokémon brillante es muy baja, alrededor de 1 en 4096. Sin embargo, mediante el método Mesude, esta probabilidad puede aumentar hasta aproximadamente 1 en 683, dependiendo del juego específico en cuestión. Para utilizar el método Mesude, los jugadores necesitan tener 2 Pokémon de diferentes idiomas o regiones. Esto puede lograrse intercambiando Pokémon con jugadores de diferentes países o utilizando Pokémon criados o capturados en juegos en diferentes idiomas. Una vez que se tienen los 2 Pokémon de diferentes regiones o idiomas, se ponen en la guardería Pokémon y se espera a que produzcan huevos. La probabilidad de que un huevo sea brillante se calcula en función de la diferencia de idioma o región de los padres. Esto ha sido todo por hoy, fue un placer compartir este emocionante viaje Pokémon contigo. Esperamos que las guías y consejos que hemos compartido te hayan sido de gran ayuda en tu camino para convertirte en maestro Pokémon. Recuerda dejar un like, compartir el vídeo y activar la campanita para que te avise cuando subamos la siguiente guía. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto, entrenador.